días con todos. Buenos días con todos los colegas, doctores y doctoras que se encuentran el día de hoy pues conectados desde su equipo móvil, desde su laptop, su computadora, cualquier otro ordenador. Es un día un poco complicado para la ponencia debido a que me parece que acá en Lima pues los abogados tienen hoy día que ir a sufragar a la Universidad San Marcos. Sin embargo, agradezco la participación de cada uno de ustedes que en este momento se encuentran desde ya conectados. El día de hoy vamos a tratar un tema que desde mi punto de vista yo considero que es bastante importante que lo conozcamos a fondo. Y tenemos que dominar ese tema porque es el día a día de todos nosotros los abogados, sobre todo los que nos dedicamos a esta rama tan hermosa como es el derecho penal. Ya sea los abogados que nos encontramos desde el ámbito del Ministerio Público, como fiscales, como asistentes, como también de los colegas que se encargan de ejercer el derecho de defensa de las partes, el libre ejercicio de la profesión. Miren, de los 5 días laborales que nosotros tenemos, más o menos un promedio de 3 o 4 días, nosotros participamos en audiencias de proceso inmediato. Y justamente ese es el tema del que vamos a tratar el día de hoy, proceso inmediato. ¿Y qué cosa es lo que yo he podido apreciar en las audiencias de proceso inmediato? Tanto en esas audiencias a las cuales yo me voy como fiscal, como audiencias a las que han ido otros colegas de la fiscalía y amigos también de la defensa privada. Lo que veo es que normalmente los colegas, en su mayoría, no todos por si acaso, lo único que hacen es asentir, decirle al juez de investigación preparatoria: señor juez, estoy conforme con lo que dice el señor fiscal. Son muy pocos los abogados que realmente debaten con buen argumento, buenos fundamentos, en una audiencia de proceso inmediato. Fíjese que al punto de que en muchos casos el juez de investigación preparatoria ha declarado improcedente incoaciones de proceso inmediato. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que no siempre el fiscal tiene la razón, que no siempre los requerimientos formulados por el representante del Ministerio Público contemplan todos los requisitos que se necesitan para poder incoar un proceso inmediato. Entonces, la función del abogado justamente es esa: defender. Y defender implica revisar minuciosamente el requerimiento y todos los elementos que acompañan al requerimiento, que son los actuados propios de una investigación. Y son los abogados defensores, como yo lo digo siempre, los que le van a poner el sabor a las audiencias. Le van a dar ese toque, porque es muy aburrido irse a una audiencia donde solamente el fiscal va a hablar y no va a haber ningún debate de por medio. Créanme, es muy aburrido eso. Ustedes, los abogados, los colegas que son abogados litigantes y me están escuchando en este momento, hay que debatir en una audiencia. Y eso solamente se va a hacer conociendo a fondo el tema que hoy día vamos a tratar. Me estaba olvidando, voy a hacer un paréntesis aquí. Deseo dar las gracias al equipo de CEFICAF por la invitación de hacerme parte de este diplomado, de este curso de Derecho Penal y Procesal Penal. Ya son varias las oportunidades que vengo participando con ustedes. Les agradezco de antemano y, como siempre, mi disponibilidad con ustedes va a estar presente cuando ustedes lo gusten y cuando, sobre todo, la audiencia, que son los colegas que están atrás de su computadora, lo consideren pertinente, les guste la charla que vamos a tener hoy día y de alguna u otra manera se sientan satisfechos por lo que vamos a conversar hoy día. Yo sé que ustedes el tema ya lo saben, ya lo conocen, y lo único que deseo el día de hoy es simplemente aportar un poquito a ese conocimiento que ustedes tienen desde el punto de vista de la práctica, de la casuística, de lo que es lo que sucede el día a día en una audiencia de proceso inmediato. Todos los casos son muy parecidos, a veces los que se van en proceso inmediato, pero no todos son iguales. A veces los abogados nos sorprenden con el argumento en audiencia y tenemos que estar preparados para saber debatir y saber afrontar las circunstancias que se nos presentan al momento de la audiencia. Todos esos detalles yo los voy a compartir desde mi propia experiencia como fiscal en el Distrito Fiscal de Lima Norte, en Los Olivos,
lo voy a compartir con ustedes para que aquellos que trabajan en la fiscalía tengan en cuenta esos detalles al momento de realizar, de apoyar en hacer un requerimiento fiscal, y para los colegas que se dedican a la defensa, tengan en cuenta también para que ese sea un punto importante para que puedan debatir y de esa manera tratar de ganar un proceso inmediato. Bueno, sin más preámbulo, para poder entrar a conversar sobre el tema de proceso inmediato, es importante que nosotros conozcamos tres conceptos básicos. ¿Qué entendemos por proceso ordinario? ¿Qué cosa es un proceso especial? ¿Y qué significa especialidades procedimentales? Tres conceptos que tenemos que tenerlo muy en claro. Fíjense, todos los abogados que cambió la diapositiva, por favor, sí, porque yo veo que no cambia acá. ¿Ha cambiado la diapositiva? ¿Me pueden avisar, por favor? No, no cambió. No ha cambiado, ¿no? A ver, un momentito. Aquel fiscal que se llama apertura de investigación preliminar y tiene un plazo de 60 días. El fiscal puede prorrogar ese plazo por 60 días más cuando verifica que dentro del plazo inicial no ha cumplido con realizar todas esas diligencias que ha programado. Puede prorrogarlo. Miren, cuando yo estudiaba todavía en la universidad allí en Trujillo y entró en vigencia el Código Procesal Penal en Trujillo, el plazo de investigación recuerdo que era de 20 días. Y hubieron muchísimos problemas y se andaban quejando que ese era un plazo demasiado corto porque se terminaba el plazo y no habían realizado casi investigaciones. Eso se modificó y hoy en día tenemos el plazo de 60 días. 60 días de investigación preliminar y 60 días como una prórroga de investigación preliminar. Una vez que se concluye con esos 60 días de prórroga, el fiscal tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir si va a formular una disposición de investigación preparatoria formalizada o va a emitir una disposición que no procede continuar con la investigación preparatoria, que en términos sencillos es archivo el proceso. Vamos a imaginarnos que el fiscal emite la disposición de formalización de investigación preparatoria. Entonces, tiene un plazo de 120 días que lo puede prorrogar por 60 días más. Una vez que termina, que comienza la formalización de investigación preparatoria, el fiscal tiene que poner en conocimiento al juez de investigación preparatoria y decirle, señor juez, ya estoy formalizando la investigación. ¿Qué consecuencia trae eso? La consecuencia de que el fiscal va a perder esa facultad, esa autonomía que tenía en las diligencias preliminares de archivar el caso de manera directa, porque ahora ya no se va a llamar archivo, va a cambiar de nombre y va a tener unas circunstancias, unos requisitos que se tienen que cumplir. Se agotan los 60 días de investigación formalizada prorrogada y el fiscal tiene que emitir una disposición que se llama disposición de conclusión de investigación preparatoria, que también le va a poner en conocimiento al juez de investigación preparatoria y la norma le dice, fiscal, tú tienes 15 días para decidir qué es lo que vas a hacer con este caso. Entonces el fiscal va a decir en ese momento, si reúno con todos los requisitos que necesito, he logrado demostrar con todos los elementos de convicción recabados que puedo yo acreditar cada uno de los supuestos fácticos del hecho, voy a formular un requerimiento de acusación. Caso contrario, se solicitará el sobreseimiento. Supongamos que el fiscal solicitó un requerimiento acusatorio. Es elevado al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria le va a correr traslado a las partes del proceso para que ellos lo absuelvan en un plazo de 10 días. Luego de ello, el juez va a señalar una hora y fecha para que se lleve a cabo la audiencia de control de acusación. Y en esa audiencia de control de acusación nos encontramos ya desde el requerimiento acusatorio en la etapa intermedia del proceso penal. ¿Qué es lo que se va a debatir en la etapa intermedia? En un requerimiento de acusación, cuestiones formales y cuestiones sustanciales del requerimiento acusatorio. El juez emite una resolución declarando saneado el proceso, emite su auto de enjuiciamiento y lo va a elevar al juzgado
unipersonal o al juzgado colegiado, depende del tipo de delito y la cantidad de pena que Fiscalía esté solicitando. Cuando el caso es elevado al juzgado unipersonal, pasamos a la tercera fase del proceso, que es la etapa estelar del proceso, la etapa más importante del proceso, que es el juicio oral. El juicio oral se inicia con los alegatos de apertura de las partes, va a haber todo un debate probatorio, finaliza con los alegatos de clausura y el caso queda expedito para que el juez emita una sentencia, sea condenatoria, sea absolutoria, cualquiera de las dos. Ese es el proceso común, ese es el proceso por el que tiene que pasar todo hecho que tiene las características de un delito y que cumple con los niveles de sospecha que se necesitan. Sospecha inicial, sospecha reveladora y sospecha suficiente para pasar a un control de acusación. Eso solamente para que ustedes recuerden y para recordar cuáles son las etapas del proceso. A ese proceso, ¿cómo se lo conoce? Como proceso ordinario. Entonces, el proceso ordinario es ese proceso regular, es el proceso base de toda investigación. Ahora, ¿y qué cosa es entonces el proceso especial? Ajá, el proceso especial es aquel proceso que tiene ciertas particularidades que le van a dar una nota diferente a este proceso regular que ustedes están viendo en la pantalla. Ya sea por la forma de inicio de la investigación, ya sea por la forma de cómo se solicitan las medidas coercitivas. Les pongo un ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero yo sí he visto varios casos donde hay colegas de la Fiscalía que en los procesos de omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, no aperturan investigación preliminar. De frente, ellos formulan un proceso o incoan un proceso inmediato. Entonces, ¿el proceso inmediato es un proceso especial? Por supuesto que es un proceso especial. ¿Qué otros procesos especiales, por ejemplo, regulan nuestra norma procesal? El proceso por ejercicio privado de la acción penal, el proceso de terminación anticipada y el proceso de colaboración eficaz, que está dando mucho que hablar en estos días, a raíz de que quieren modificar este proceso, donde la fiscal de la Nación ha dicho que está en contra porque afectaría a los colaboradores eficaces que se encuentran en trámite en procesos, ¿no es cierto? Esos son los procesos especiales. ¿Y qué cosas son las especialidades procedimentales? Bueno, siguiendo más o menos al profesor Talavera, la especialidad tratándose de materia penal dice que puede inferirse de la disciplina del procedimiento. ¿Qué significa eso? En términos sencillos, en castellano, es aquel procedimiento que se va a regular de manera muy diferente, completamente diferente al proceso ordinario. Esas son las especialidades procedimentales. Pero tanto el proceso especial como las especialidades procedimentales se van a desarrollar sobre la base, teniendo en cuenta el proceso ordinario. ¿Y cuáles son esos procesos con especialidades procedimentales? Algunos autores lo han clasificado y lo han definido. Por ejemplo, los delitos por razón de la función pública. ¿Qué delitos se encuentran ahí? Solamente a modo de recordar, los delitos atribuidos a altos funcionarios públicos. Los delitos atribuidos ¿a quiénes? A los congresistas y a otros altos funcionarios públicos. Y los delitos y los procesos de seguridad. Ahora que está en moda denunciar al presidente de la República, denunciar a la fiscal de la Nación, me parece que el Congreso el día de ayer aprobó por mayoría iniciar una investigación a la fiscal de la Nación, ¿no? Y por ahí se rumorea, por ejemplo, también de que están preparando una demanda constitucional por traición a la patria en contra del presidente de la República, por ejemplo, ¿no? Sería importante, sería interesante conversar por esos delitos, pero eso lo dejamos para otro momento. Bien, ahora sí, entramos ya a lo que es el proceso inmediato en sí. ¿Qué entendemos por proceso inmediato? Fíjense, la misma palabra ya nos da una pista, inmediato. Cuando alguien nos dice, necesito que de manera inmediata me traigas la documentación o necesito que tú estés de manera inmediata aquí en este momento, más o menos nos da una idea de que inmediato significa rápido. Significa que lo necesitamos en este momento. Entonces, fíjense, nuestros legisladores, por el clamor de la gente de que decían, los procesos demoran una cantidad de años, no hay cuándo se acabe, justicia que tarda no es justicia, dijeron, hay que darle solución al problema.
tenemos todo un proceso, que es un proceso común, que tiene varias etapas. Entonces, ¿qué hacemos para darle celeridad a este proceso? Y fíjense, la idea de nuestros legisladores fue recortar las etapas. Vamos a darle celeridad si es que eliminamos etapas. Ustedes ven en la diapositiva un cuadrito anaranjado y los legisladores dijeron, vamos a eliminar estas etapas del proceso penal y le vamos a dar celeridad al tema. Y a ese proceso lo vamos a llamar proceso inmediato. ¿Qué se cortó? La etapa de investigación preparatoria formalizada y la etapa intermedia. Dijeron, adiós con esas dos etapas, ¿y qué es lo que nos queda? Etapa de investigación preliminar, y de frente, desde la etapa de investigación preliminar, el fiscal, si es que reúne lógicamente los requisitos legales y materiales, puede irse de frente hasta el juicio oral en un proceso inmediato. Y el juicio oral se va a desarrollar, o sea, tenemos dos audiencias, la audiencia de proceso inmediato y la audiencia de juicio inmediato. Dos audiencias nada más. ¿Cuánto se está ahorrando el justiciable que ha venido al Ministerio Público, que ha venido al Poder Judicial en busca de tutela de derechos? Se está ahorrando bastante tiempo. ¿Cuánto hemos dicho que hay de tiempo en investigación formalizada? 120 días más 60 días más, o un aproximado de 6 meses, más el tiempo que se va a demorar el Poder Judicial en señalar fecha para audiencia y para que se absuelva el traslado de la acusación, más o menos pongámosle 8, 9, hasta un año podría ser. Un año de investigación se están ahorrando las partes, el justiciable, para terminar su proceso, si es que el fiscal decide irse desde la etapa de investigación preliminar hasta la etapa de juicio oral, a través de un proceso inmediato. Entonces, las características notables del proceso inmediato, entonces, es la simplificación procesal, porque tiene como objetivo, ¿qué cosa? Tiene como objetivo suprimir las etapas del proceso ordinario, del proceso común. Se busca la necesidad de una decisión rápida, partiendo de ¿qué? De que efectivamente el fiscal, durante la investigación preliminar, tiene que tener una evidencia delictiva que sea suficiente, con la que va a lograr acreditar que a la persona que lo tiene en investigación es justamente la persona que ha cometido el hecho delictivo. Fíjense ahí. Entonces, prueba contundente, evidencia delictiva, darían pie a la celeridad del proceso. Y como les dije, en un proceso inmediato, como es rápido, como es célere, todo tiene que oralizarse en ese momento. Es decir, tanto deber del juez de pronunciarse sobre los fundamentos expuestos por las partes, fiscalía y abogado de la defensa, pronunciarse en el mismo instante. Tiene que dictar su resolución en el momento. Y las partes tienen que, en caso no estén de acuerdo con lo que el juez está resolviendo, plantear sus medios impugnatorios en ese mismo momento y fundamentarlo también en ese mismo momento, lo cual significa que los abogados que participamos en este tipo de audiencias tenemos obligatoriamente que estar preparados para lo que se nos venga en los procesos inmediatos. No vaya a suceder, me acuerdo mucho cuando entró recién en vigencia el Código Procesal Penal acá en Lima Norte, en el año 2018, recuerdo mucho un caso donde un colega de la defensa le declararon procedente el proceso inmediato, le corren traslado a la abogada de la defensa, y la abogada de la defensa dijo: interpongo recurso de apelación, señora juez, y concédame el plazo de ley para sustentarlo. Hay jueces que no te avisan, y el juez le dijo: bueno, está bien, como usted guste, téngase por interpuesto el recurso de apelación. Cuando el abogado fundamentó su recurso de apelación, lo declararon improcedente. Lógico, ¿no? Porque si estamos diciendo que todo es en el mismo momento, el abogado lo que debió haber hecho es fundamentar su apelación en el mismo momento. Lógicamente, la juez no le dijo nada, el fiscal no dijo nada, lo declararon improcedente de la apelación, declararon consentido el proceso y mandaron inmediatamente el caso a un juicio inmediato. Pero fíjense, el Código Procesal Penal nos establece cuáles son los supuestos que hacen viables un proceso inmediato, diciéndonos que el proceso inmediato se puede interponer cuando existe flagrancia delictiva,
cuando hay una confesión del imputado, reconociendo que él ha sido el autor de los hechos por los cuales está siendo investigado, y cuando tiene suficientes elementos de convicción que acreditan la ejecución del acto delictivo y la identificación plena del autor en relación al evento delictivo. Esos son los tres supuestos que establece nuestro Código Procesal Penal. Sin embargo, la Corte Suprema ha dicho: espérense un ratito, porque están habiendo bastantes problemas de procesos inmediatos que el Ministerio Público está planteando en casos que revisten cierta gravedad. Entonces, la Corte Suprema se vio en la obligación de señalar algunos presupuestos adicionales a los establecidos en nuestra norma legal, denominándolos presupuestos materiales. Y diciendo: aparte de esos tres presupuestos que te establece el código, tú, fiscal, tienes la obligación de cumplir con estos dos presupuestos materiales. Aparte que tienes que tener una evidencia delictiva, tu caso tiene que ser sencillo. Tu caso no puede ser complicado, no puede ser complejo. Agregó la Corte Suprema en una casación de una casación emitida en el 2020, de casación 1620 del 2017, Madre de Dios, que dice: si tú en el proceso inmediato logras generarle una mínima de duda al juez de investigación preparatoria respecto de los presupuestos que tiene que el fiscal tener en cuenta para incoar un proceso inmediato, ten por seguro que tu proceso inmediato lo van a declarar improcedente. Eso significa de que no basta con los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal, que son flagrancia delictiva, confesión del imputado y los suficientes elementos de convicción para que el requerimiento de proceso inmediato sea amparado, sino que necesitamos de estos dos presupuestos materiales. Y ojo, y la complejidad del asunto, la complejidad de los casos, no solamente se visualiza o se verifica de la naturaleza interna de la investigación, sino que también hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones materiales de los actos de investigación. Hay momentos en que se tienen que, en un caso determinado, remitir elementos de convicción recabados para que pasen determinadas pericias. Si en una escena de crimen, los peritos de criminalística pueden evidenciar manchas rojizas en la escena, que pueden dar la apariencia de que sean manchas de sangre, lo que se tiene que hacer es la recolección y luego enviarlas al laboratorio, a los peritos biólogos, para que ellos nos determinen si esas manchas corresponden a sangre humana o no corresponden a sangre humana, y si es que esa sangre le corresponde al agraviado o al occiso, depende cuál sea el delito. Entonces, esos actos de investigación le van dando cierta complejidad al caso, y hay que tener en cuenta ahí, porque ojo, las oficinas de pericias, tenemos dos a nivel nacional, una es de la Policía Nacional del Perú y la otra es del Ministerio Público. Pero esas oficinas de pericias también reciben casos a nivel nacional. Entonces se encuentran saturadas. Y esa saturación le suma a la complejidad para poder recabar de manera pronta, efectiva y eficaz esos elementos de convicción que de alguna u otra forma serían importantes para una investigación. Otro de los puntos, otra de las cosas que le podría dar gravedad al asunto es justamente el hecho en sí. ¿Qué hechos son considerados realmente graves? Aquellos delitos que tienen una elevada penalidad. ¿Qué dice la Corte Suprema? Aquellos delitos que tienen una elevada penalidad, aquellos delitos como los delitos de violación sexual, los delitos de extorsión, los delitos de sicariato, feminicidio, etcétera. ¿Qué dice? Que son graves, ¿por qué? Porque en ese tipo de delitos se necesita realizar una actividad probatoria más profunda, donde realmente tenga el análisis probatorio que ser más exhaustivo a fin de poder llegar a tener acercarse a la verdad material del delito.
El artículo 342 del Código Procesal Penal también nos da unas luces de cuándo un caso puede ser considerado como delito. Nos dice que cuando tu caso tenga más de 2 agraviados o más de 2 imputados, varios agraviados, varios imputados, el caso puede ser considerado complejo. ¿Cuándo más un caso puede ser considerado complejo? Cuando tengas la investigación de varios delitos. Cuando las pericias que tengas que realizar importen una nutrida documentación, se tengan que analizar bastantes documentos. En esos supuestos, el caso será considerado como complejo. En esos casos, entonces, la obligación del fiscal tiene que ser bastante minuciosa. El fiscal tiene que revisar bien sus documentos que está recabando durante los actos preliminares y poder determinar si efectivamente, si su caso reviste gravedad, mejor me aguanto, formalizo investigación preparatoria y me voy por las vías del proceso común. Pero si mi caso realmente lo tengo clarísimo, es sencillo, no tengo duda de lo que estoy haciendo, puedo irme en proceso inmediato. Pero por ahí una vez me preguntaron, pero si tienes casi todo, no te vas en proceso inmediato porque los presupuestos materiales te pueden discutir y de repente si te discuten te declaran improcedente, pero facilito te vas en un requerimiento de acusación directa. Puede ser, puede ser. La diferencia, fíjense acá, la diferencia con la acusación directa y el proceso inmediato es que la acusación directa sí va a recortar los plazos procesales, pero no lo va a recortar de esta manera. O sea, no se va a eliminar la formalización ni la etapa intermedia. Lo único que va a recortar en este caso sería la investigación formalizada. Porque sí va a tener que presentarse el requerimiento acusatorio, sí el juez de investigación preparatoria tiene que notificar a las partes y las partes tienen que absorber la acusación en el plazo de 10 días y tienen que irse a debatir a una audiencia y luego, después de ese debate, se irán a un juicio oral. ¿Se recorta algo? Sí, se recorta algo. Pero la diferencia más tajante entre una acusación directa con un proceso inmediato que va a tener una acusación, también llamémoslo así, directa, ¿cuál es? Es que el proceso inmediato es una obligación que tiene el fiscal. Miren, desde la modificatoria del artículo 446 hace algunos años atrás, el fiscal ya no puede decir, si yo creo conveniente, incoo proceso inmediato. Ya no, ya. El fiscal tiene la obligación, porque justamente el artículo 446 dice, el fiscal debe, y ese deber ya lo obliga a incoar proceso inmediato cuando esté frente a estos presupuestos. En cambio, en la acusación directa, el fiscal sí desea, nadie lo obliga, si es que lo cree conveniente, si es que luego de haber analizado y revisado su investigación preliminar, dice, ya tengo todo, si desea se va. Nadie le está obligando. En cambio, en el proceso inmediato, sí es una obligación. El primer presupuesto, como lo hemos indicado acá, del proceso inmediato es la flagrancia delictiva. La flagrancia delictiva. ¿Y qué cosa es la flagrancia delictiva? Fíjense, la flagrancia delictiva es cuando a una persona lo encuentras en el preciso momento en que está cometiendo un hecho delictivo. Ese viejo término y conocido que dicen, lo estamos encontrando con las manos en la masa. Esa es flagrancia delictiva. Cuando yo de manera directa estoy verificando, estoy apreciando que tú estás cometiendo un hecho delictivo o que el derecho delictivo lo acabas de cometer y en esos precisos momentos eres detenido, pues. Eres intervenido. Entonces, tenemos ahí dos cosas importantes, que la flagrancia delictiva, por un lado, vamos a conocer directamente cuál es el hecho, cuál es el evento criminal que se está suscitando y al mismo tiempo vamos a saber quién es la persona que está realizando el hecho delictivo. Entonces, tenemos la identificación plena del autor. O sea, se percibe en el mismo tiempo la relación de esta persona con el hecho delictivo. Esta circunstancia, ¿qué significa? Que hay evidencia delictiva
de la relación del hecho que se está cometiendo en este momento. Pero fíjense, el Tribunal Constitucional en el año 2011, a través de un proceso que es el 1757-2011, para que ustedes si gustan le dan una chequeadita, dijo, aparte de que tú sabes que la flagrancia delictiva es encontrarlo con las manos en la masa al autor del delito, tiene que haber dos requisitos adicionales en la flagrancia, dos requisitos adicionales. La Corte Suprema, en una sentencia casatoria del año 2014 y en otra del 2018, ratifican lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles son esos presupuestos? La inmediatez temporal y la inmediatez personal. ¿Qué cosa es la inmediatez temporal? Temporal viene de tiempo, ¿no es cierto? Que es justamente el momento preciso en que la persona está cometiendo el hecho delictivo o acaba de cometer el hecho delictivo. Y la inmediatez personal se referirá a que esta persona, el delincuente, se ha encontrado en el lugar de los hechos en una relación bastante cercana con los objetos del delito, con los indicios, con los instrumentos del delito. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? De que esta persona definitivamente ha tenido una participación en el evento delictivo. Entonces, la nota adjetiva que le da la Corte Suprema a esta figura de la flagrancia es la percepción directa y efectiva. Lo que yo estoy viendo en este momento, no lo que me están contando o no lo que me contaron. Yo no puedo presumir. Yo no puedo decir, tengo el indicio de que esta persona es. No, eso no va acá. Yo tengo que verlo de manera directa o tengo que verlo a través, ahorita por la tecnología de un medio audiovisual, por las cámaras de seguridad. Tengo que verlo en ese preciso momento que está cometiendo el hecho delictivo. Y la otra nota adjetiva que da la Corte Suprema es justamente la necesidad, la urgente necesidad de la intervención de la policía. Pero esta intervención policial, fíjese, tiene que desarrollarse también siguiendo los parámetros del principio de proporcionalidad. ¿Esto para qué? Para evitar que las intervenciones sean desmedidas, que se vulneren o que se lesionen los derechos, determinados derechos de las personas que son intervenidas, ¿no es cierto? Entonces, doctrinalmente y jurisprudencialmente, encontramos tres tipos de flagrancia. La flagrancia estricta, que es aquella flagrancia, como les dije, cuando tú lo ves de manera directa a la persona que está en ese momento cometiendo el hecho delictivo y en ese momento es capturado. Esa es la flagrancia estricta. Ya en términos un poquito más, más serios, es la evidencia sensorial de que el hecho delictivo se está cometiendo o se acaba de cometer. ¿No es cierto? ¿Y qué es la cuasiflagrancia? La cuasiflagrancia se da cuando la persona terminó de ejecutar su acción delictiva y se da la fuga. Y se va, se corre. Una persona está caminando por una avenida, viene un sujeto con un arma, lo detiene, le quita su celular, le quita su cartera y se va corriendo. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema respecto de la cuasiflagrancia? Para que se dé la cuasiflagrancia, el agraviado o cualquier persona, policía que se encuentre por los alrededores, una vez que esa persona comienza su vida, tú no lo pierdes de vista, tú lo miras por dónde se va y lo persigues, lo corres. Si lo corriste tú y más allá lo encontraste a la policía, le pides ayuda a la policía. Y le dices, policía, el que se va corriendo allá me acaba de robar ahorita, pero no lo pierdes de vista, lo estás siguiendo. Unas cuadras más allá lo detienes. Y cuando lo detienes le dices, cuasicito te me escapas. No te me escapaste, acá estás. Cuasiflagrancia. Cuasi te escapas, pero no te escapaste. No te perdí de vista. Cuasiflagrancia, no se olviden. Y también existe la figura de la flagrancia presunta. ¿Cuándo se da la flagrancia presunta? Cuando esta persona que acaba de cometer el delito se corrió. Tú lo perdiste de vista. Ya no lo ubicas. Pero resulta que el que te robó tu celular
te robé un celular, un iPhone. Y tú en tu laptop lo tienes rastreado con GPS. Entonces te vas a la policía, te vas a la comisaría y le dices, hace media hora, señor policía, me acaban de robar mi iPhone y fíjese, acabo de entrar a mi computadora y tengo un programita que me dice que mi celular está en tal sitio. Entonces te vas con la policía al lugar donde te indica tu computadora por el GPS y lo encuentras pues a la persona que te sustrajo hace más o menos 1 o 2 horas el teléfono celular, tomándose su gaseosita, su cervecita, disfrutando de tu iPhone, ¿no es cierto? En la mesa ahí cariñándolo porque ese ha sido pues el premio que tuvo por la sustracción que te hizo y ¡plum! Lo de tu vida. Tenemos la identificación tú lo reconoces a la persona, ya es la identificación del autor, y por otro lado, pues lo encontraste con los objetos que forman parte de la actividad delictiva, ¿no? Entonces, la persona es intervenida básicamente con presencia de datos que te permiten a ti intuir la intervención del hecho delictivo. Esos son los tres tipos de flagrancia que existen y que hay que tener muy en cuenta, hay que saberlos bien, no hay que equivocarnos en esto, porque ¿saben qué? Y aquí ya les empiezo a contar, porque este es un tema muy bonito y bastante interesante. Fíjense, nosotros en Fiscalía normalmente hacemos turnos penales, y cuando tenemos turnos penales, la policía normalmente nos llama cuando hay detenidos en flagrancia delictiva. Entonces nosotros en Fiscalía sí tenemos que saber exactamente estos tipos de flagrancia para poder determinar cuándo una persona es detenida en flagrancia y fíjense y saber clasificar en qué tipo de flagrancia lo han detenido a la persona. Les cuento un caso. Me ha pasado, ha sido en un turno mío. La policía me pone en conocimiento un hurto de una moto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que una persona llega a su departamento, el cual queda en un condominio en el distrito de Los Olivos. Él tenía pensado ingresar a su departamento, sacar unas cosas, sacar su mochila y salir a continuar con sus actividades matutinas. Pero resulta que en ese interín de que deja su moto estacionada fuera del condominio, llega otra moto con 2 pasajeros. La persona de atrás se baja, comienza a manipular la moto que estaba fuera en la calle, pero resulta que una de las vecinas del condominio se percata del hecho y comienza a gritar, ratero, ratero, y lo llama y le dice, Peluchín, se están llevando tu moto. Comienza a gritar. Peluchín escucha los gritos de la vecina y se va corriendo, pero lamentablemente ya la moto no la encuentra. La moto se la habían llevado. Ajá, el detalle está en que esa moto, fíjense, tenía GPS. Entonces Peluchín toma un taxi y comienza a perseguir los rastros de su moto por el GPS. Llega al distrito de San Martín de Porres. Cuando está en el distrito de San Martín de Porres, se encuentra por ahí, por la avenida, a un patrullero. Se acerca y le dice, me acaban de sustraer mi moto, de hurtar mi moto, y lo tengo acá seguido con mi GPS. Peluchín con la policía están haciendo la búsqueda por el distrito de San Martín, llegan al punto que decía el GPS y no lo encuentran a la persona. Entonces Peluchín llama a la empresa de GPS y le dice, bueno, de repente estás teniendo problemas en tu celular, pero tu moto ahorita lo encuentras en tal ubicación en el distrito de San Juan del Lurigancho. Entonces, en ese momento, Peluchín con la policía se han constituido hasta el distrito de San Juan del Lurigancho, cuando en el punto en el que arrojaba el GPS otorgado por la empresa, definitivamente logran ver la moto. Peluchín dice, esa es mi moto, y en la moto encuentran a una persona. Esta persona ya estaba haciendo manipulaciones ya en la moto. Al ver a la policía, esta persona corre, cuadras más adelante es capturado con apoyo también de algunos transeúntes que estaban por la zona. Lo detienen, lo llevan a la comisaría, tanto a la moto como al intervenido, y la pregunta aquí es, ¿qué tipo de flagrancia nos encontramos en este momento?
Si alguno de ustedes quiere apoyarme y participar, excelente, ¿ah? Porque solamente así voy a saber si es que están comprendiendo a ciencia cierta los tipos de flagrancia que existen para poder determinar un evento delictivo. ¿Qué me dicen? ¿Desean participar o no? Sí, es flagrancia presunta. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Gloria Carrasco. Nuria. Gloria, Gloria. Doctora Gloria, sí. ¿qué tipo de flagrancia hay aquí? Flagrancia presunta. Flagrancia presunta. ¿Por qué, doctora Gloria? Porque él no estuvo en el lugar de los hechos y porque debido a lo que era su moto, él lo ha seguido con GPS, llegó hasta el lugar y encontró eso. Y o sea, ha sido Excelente. en el mismo día, en ese mismo momento que se enteró, ahí mismo él lo ha perseguido hasta encontrar su moto. Entonces, ahí es donde de hecho no ha sido, no lo ha agarrado, como se dice, no con las manos en la masa, ni tampoco más allá de minutos más del hecho que se cometió, sino ha tenido que ser una persecución, todo, y valiéndose de la tecnología para poder agarrar, pues, ¿no? Para poder dar con el presunto, eh, con el presunto Autor del eh, hecho, ¿no es cierto? autor del hecho. Ujú. Excelente, doctora Gloria. Muchas gracias por su participación. Fíjese que sí, estamos en un caso de flagrancia presunta, porque ya dijimos, ¿no? Que la cuasi flagrancia es cuando cuasicito te me escapas, ¿no? Cuasicito te me escapas. Yo no te perdí de vista. En este caso, lo vio la vecina, ¿no es cierto? Pero él se perdió. No supieron a dónde se fue. Gracias al GPS lograron encontrarlo horas más tarde. La flagrancia presunta tiene que producirse en un plazo de 24 horas. Si pasan 24 horas desde el momento en que se consuma, se ejecute el hecho, hacia la detención, ya no estamos en flagrancia delictiva. Dentro de las 24 horas, todavía podríamos hablar de un tema de flagrancia. El tema de flagrancia delictiva da pie a qué cosa. En el caso que hemos puesto, en el caso que acabo de poner, ¿a qué da pie? A que el fiscal tiene que reunir de manera inmediata, porque hay detención, todos los elementos que sean necesarios para poder acreditar la comisión del delito. No basta con que la persona sea detenida en ese momento en flagrancia delictiva. No basta con eso. Hay que hacer una investigación. Y cuando es flagrancia delictiva, Fiscalía solamente tiene 48 horas. Eso significa que tiene que correr con los actos de investigación. Entonces, todos esos actos de investigación que el fiscal tenga que proponer o tenga que disponer para que se realicen con apoyo de la policía tienen que cumplirse en ese plazo. Entonces, la flagrancia delictiva es aquella que se ve de manera directa, la que se visualiza. No es aquel acto que se puede recabar de manera indirecta o de manera indiciaria. Entonces, la flagrancia delictiva, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que decir, no se prueba la flagrancia delictiva, porque lo estamos viendo en ese momento. ¿Sí? Ahora, en el caso propuesto, sigo con la doctora Gloria. A ver, doctora Gloria, usted hoy día hace de fiscal. Usted ya le tomó la declaración al agraviado, le dijo lo que hemos contado. Le tomó la declaración también a la vecina, que fue la que vio. ¿Y qué es lo que dijo la vecina, doctora Gloria? Escuche. Yo Bueno, la vi. vecina, A ver, yo no, vi que sí. voy a contar el hecho, doctora Gloria. Cuento el hecho, cuento los elementos y luego le hago la pregunta, ¿ya? Mire, la vecina dijo, yo vi llegar una moto con dos personas. Uno manejaba y el otro de pasajero. El que venía de pasajero se baja. Estaban los dos con casco. El que se baja comienza a manipular la moto. Yo comienzo a gritar, le aviso a Peluchín y la cuestión es que hasta que él salga ya la moto se lo llevó. Bueno, Fiscalía le tomó su declaración a la vecina y eso es lo que dijo. Fiscalía se va a recabar con el personal de la policía las cámaras de videovigilancia del condominio. Casualmente, las cámaras de videovigilancia, para variar, no enfocaban
el lugar donde se encontraba la moto. No lo enfocaba, por lo tanto, no se pudo ver a la persona que se llevó la moto. ¿Correcto? ¿Qué más? La declaración del investigado. El investigado decidió declarar y dijo, soy inocente. No tengo nada que ver en este caso. Y cuando le pregunta a Fiscalía, ¿y por qué motivo tú estabas en... ¿Qué estabas haciendo con la moto? A ti te vimos que estabas con la moto. A ti te hemos encontrado con la moto. Te hemos encontrado con los datos que permiten intuir que tú has sido el que ha cometido el hecho delictivo. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, yo soy mecánico. Ojo, pero tampoco lo probó, que era mecánico. Yo soy mecánico. Y a mí vinieron unas personas. Tampoco dijo quiénes fueron las personas. Me entregaron la moto para que yo la arregle porque estaba fallando. Ojo, no acreditó que es mecánico y tampoco nos dio los datos de quiénes fueron las personas que le dieron la moto a él. ¿Correcto? Entonces, ya se cumplieron los actos de investigación. ¿Qué otros actos de investigación podemos hacer? A ver, tenemos las declaraciones del testigo, la declaración del agraviado, ya sacamos las cámaras de videovigilancia, ya le tomamos su declaración al investigado, le tomamos su declaración a los efectivos policiales, que bueno, ellos nos contaron cómo se produjo la intervención. ¿Qué más podríamos hacer? Con todo eso, doctora Gloria, usted fiscal, ¿se va en un proceso inmediato o no se va en un proceso inmediato? Sí. Doctora Gloria. Sí, sí, doctor. Cuénteme, ¿por qué se va a un proceso inmediato, doctora? Porque Y todo está hoy dentro día voy a ser, doctora Gloria, yo, de abogado defensor, ¿ya? Cuénteme, doctora, ¿por qué se va por proceso inmediato? Porque se lo cogió dentro de las 24 horas. Una. Dos, de que él no ha demostrado que realmente él no ha sido el que ha sustraído la moto. Él no. Y por último también de que vemos también de que él a ver, 1, 2, y vemos también que él que tenía en posesión la moto. Bien, excelente, excelente. Si hay otros colegas que desean participar, por favor, participen. Que de eso se trata estos eventos, de participar para tener clara la idea. Justamente mi compromiso el día de hoy es que ustedes, con lo que ya saben, alguito más terminemos sabiendo. Yo de parte de ustedes y ustedes de parte mía. Esa es la idea, porque este es un conversatorio. Vamos acá. Bien. Muy bien, doctora Gloria. Perfecto. ¿Usted por qué delito? Porque, bueno, usted tendría como fiscal de decirme, el hecho ya está, los elementos de convicción también están. ¿Qué delito es? Doctora Gloria. Doctora Gloria. ¿Se nos fue la doctora Gloria? Ya, sí, me escucha, doctor. Ya, Sí. el delito sería el de hurto agravado. Hurto agravado. Bien, doctora. Y por ahí viene la palabra agravado. Agravado, ¿no es cierto? Agravado. Sí. Vamos a retrocederle diapositiva. Agravado. Y la diapositiva nos dice presupuestos materiales, ¿no es cierto? Evidencia delictiva, que posiblemente la tenemos, y ausencia de complejidad. ¿Lo agravado puede dar pie a la complejidad? Podría ser, ¿no es cierto? En algunos casos podría ser. Pero bien, la doctora Gloria, que es fiscal en el caso que hemos propuesto, va a incoar proceso inmediato por el delito de hurto agravado, porque tiene los suficientes elementos de convicción y porque ha sido detenido en flagrancia delictiva. Fíjense. Entonces, ¿qué tenemos? Flagrancia delictiva y suficientes elementos de convicción, ¿no es cierto? Estos tres presupuestos, por si acaso, no son concurrentes, como por ejemplo, sí ocurre con la prisión preventiva. En la prisión preventiva hay 3 presupuestos y esos presupuestos tienen que cumplirse los 3. Si no se cumplen, no hay prisión preventiva. En este caso, estos presupuestos basta con que la doctora Gloria se vaya por flagrancia delictiva
y la incoación de proceso inmediato puede prosperar. Ahora, si la doctora Gloria decide irse por elementos suficientes de convicción, también no hay problema. Si se va por los dos, tampoco hay problema. Y si se va por los tres, ni hablar, pues ya es el agregado adicional a la confesión del imputado, ¿no? Entonces, la doctora Gloria se va por el delito de hurto agravado y por el delito, porque ha sido en flagrancia delictiva y porque sí, pues reúne aparentemente todos los elementos de convicción de que esta persona ha cometido el hecho delictivo, y por lo que dijo la doctora Gloria, no ha podido él desmentir la versión de que él no ha sido el que ha hurtado, de que él es mecánico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo voy a ser ahorita de abogado, defensor de este señor, y yo le digo al señor juez de investigación preparatoria, señor juez de investigación preparatoria, fíjese usted que yo lo que voy a debatir en este momento es el tipo penal señalado por la fiscal doctora Gloria. ¿Y sabe por qué, doctor? Porque mire, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la testigo? Que se bajaron dos personas a las cuales no las pudo reconocer porque estuvo con casco. Tampoco nos ha dicho cuáles son las características más o menos físicas que puede tener, ni el tipo de ropa con el que estaban vestidos. El directo agraviado no lo ha visto al imputado, porque él ha salido y su moto ya se la habían llevado. Lo que él ha hecho es seguirlo con GPS. 3. A esta persona lo han detenido no manejando la moto, no sobre la moto. Lo han detenido haciendo manipulaciones en la moto. No hay cámaras de videovigilancia que nos permitan colegir, por lo menos si no se le ha visto la cara, por lo menos la apariencia física. No hay cámaras de videovigilancia. Y señor juez, yo le digo, yo no digo que esta persona no sea responsable por un delito, pero no es responsable por el delito de hurto agravado, señor juez. Yo le planteo otro delito, el delito de receptación. ¿Qué me diría usted, doctora Gloria? De receptación, pero solamente me probaría la receptación porque lo encontramos con el instrumento que ha sido, o sea, el material en materia del hecho delictivo. Por eso dice usted, porque Exacto, ahí lo encontramos. exacto, exacto. Lo que yo he dicho es, yo no voy a discutir que esta persona no haya cometido un hecho delictivo, pero lo que voy a debatir es que esta persona no ha cometido hurto, sino ha cometido receptación. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí o no? Claro. Sí, Receptación. porque ¿Y qué es lo que nos dice la Corte Suprema, doctora Gloria? Basta con que usted le genere dudas al juez respecto de la formalidad de lo que usted está planteando para que su proceso inmediato venga en improcedente. procedente. ¿Se dan cuenta la importancia de analizar minuciosamente toda la investigación, partiendo desde en qué delito nos encontramos, cuáles son los elementos de convicción que tenemos y sobre todo qué es lo que nos dicen estos elementos de convicción? Aparentemente es un hurto, pues definitivamente es un hurto, no lo sustrajeron a la moto, es un hurto. Pero si yo no veo a la persona que lo sustrajo y yo me encuentro a esa moto en posesión de otra persona, si yo no sé que yo no lo identifiqué al 100% que él hurtó, no puedo procesarlo por hurto. Entonces, ¿por qué delito lo proceso? Por receptación, ¿no es cierto? Por receptación. ¿Y cuándo se da la flagrancia en el delito de receptación, por ejemplo? ¿Habrá flagrancia en el caso que le acabo de contar, doctora Gloria, por receptación? ¿Qué me dice? Que sí. Sí, porque Sí. justo está dentro de las 24 horas. Ya. De ¿Usted se acuerda 24 que horas. hace un momento, doctores, yo les dije dos cosas importantes acá? Fue antes. Eso no lo puse en la diapositiva, pero eso creo que lo hablé. Le dije que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema habían dado dos presupuestos que se tienen que tener muy en cuenta para el tema de flagrancia, que era justamente
la inmediatez temporal y la inmediatez personal. En este caso que yo les he contado ahorita, ¿hay inmediatez temporal? ¿Existe la inmediatez temporal? Ojo, la inmediatez temporal es, en un caso de receptación, es que el objeto ilícito, el objeto hurtado, sustraído, robado, lo que fuere, inmediatez temporal. Yo te lo estoy dando en este momento. Ojo, y tú tienes que saber que ese bien proviene de un delito. ¿No es cierto? La receptación es digamos, su hermanito chiquito, su hijito del delito de lavado de activos. A ver, tú tienes que saber que viene de un ilícito este bien. Inmediatez temporal, ¿no es cierto? Y la inmediatez personal es que en ese momento, justamente en ese momento, yo te encuentro con los objetos del delito. O sea, en otras palabras, para yo estar ante un delito flagrante en el delito de receptación, yo tengo que haberte encontrado en el momento exacto en el que tú recepcionaste el bien hurtado, y yo tendría que saber que ese bien realmente es hurtado. Y por ahí la cosa que se va un poquito complicando para tenerlo o para irse en un proceso o en una incoación de proceso inmediato. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, doctora Gloria? ¿Estamos hasta ahí con todos los doctores que nos acompañan? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Quedó más o menos comprendido esto de... ¿Sí? sí, doctor. Entonces, fíjense, ahí les voy a contar otros casitos bastante interesantes. Igual que la doctora Gloria, que lo ha hecho muy bien y que sí, creo que sí está entendiendo al 100% la idea que quiero darles esta mañana sobre la flagrancia delictiva, que ese es un tema bastante bonito, bastante interesante y hay que tenerlo muy en cuenta. Como les digo, el análisis de los elementos probatorios. ¿Sí? En lo de la moto, entonces, ¿no habría ningún tipo de flagrancia? Fíjense, yo tuve que ese caso, variarle su situación jurídica del investigado justamente por lo que les estoy diciendo. El caso todavía está en investigación. Vamos a poder determinar recién qué tipo de delito, porque este caso recién ha sido el caso reciencito, nuevecito, ¿ah? Todavía estamos ahorita en investigación preliminar. Vamos a determinar efectivamente si nos vamos realmente por el delito de hurto o nos vamos por el delito de receptación. Creo que en la explicación les adelanté un poquito el criterio. Sí. Hay un tema, si nos vamos solamente por el tema de la flagrancia, estamos ante un tema de flagrancia presunta. ¿Sí? Flagrancia presunta. El tema del por qué no proceso inmediato es justamente por la generación de la duda. Porque si yo me voy en un proceso inmediato, en el caso de la moto, y usted como abogado, yo me voy por hurto, yo me voy por hurto agravado, y usted como abogado, doctora, al juez le dice, no es hurto, es receptación, y le da más o menos los argumentos que yo le he expuesto, de alguna u otra forma, si al juez usted le genera una mínima de duda respecto del tipo de delito, porque el proceso inmediato es muy formalista, créanme que el proceso inmediato me lo declaran improcedente. Y cuando un proceso inmediato te declaran improcedente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tenemos que formalizar investigación preparatoria, ¿no? Por ahí un colega una oportunidad me dijo, Iván, pero ¿sabes qué? Pero puedes volver a presentar el proceso inmediato. Yo creo que ya no se puede presentar el proceso inmediato, porque fíjense, te declaran improcedente el proceso inmediato. Si no hubo apelación, la juez emite una resolución consintiendo esa resolución. ¿Y ese consentimiento qué acarrea? Cosa juzgada, ¿no es cierto? Ya no puedes plantear el mismo proceso por los mismos hechos, bajo las mismas circunstancias. Entonces no te queda otra que formalizar investigación preparatoria, ¿no es cierto? No nos arriesgamos a perder, justamente esa es la idea. Yo converso a veces con mis asistentes en el despacho y le digo, la idea de un proceso es que tú tengas la seguridad. Si tú te vas a una audiencia, no te vas a ir a una audiencia a perder, tienes que irte a una audiencia a ganar. Hay casos controvertidos donde efectivamente va a haber debate. Bienvenido sea el debate. A mí me gusta el debate. Me gusta que la otra parte le ponga sazón al asunto, y ahí va la confrontación de ideas, pero en base al material probatorio que hay, ¿no es cierto? Y si de un buen debate, fiscalía, en mi caso, salgo perdiendo un caso, bienvenido sea. Algo nuevo habré aprendido también del colega que
ganó la audiencia, ¿no es cierto? Buenos argumentos seguramente tuvo. Claro que sí, y eso siempre va a ser gratificante. No se trata de ganar y ganar y ganar, no. Hay momentos en que sí, pues uno tiene la certeza de que se va a un proceso a ganar, definitivamente te das con esa idea. Pero si el abogado, y eso es lo que yo le decía el otro día a uno de los doctores ahí del despacho, si tú te vas con la idea de que el fiscal tiene la razón y de que el fiscal está incoando un proceso inmediato, ya no tienes nada que hacer y le dices a tu cliente, pucha, ya el fiscal incoó un proceso inmediato, es porque ya tiene todo, ya no nos queda nada que otra cosa que solicitar una terminación anticipada. Te estás yendo con una mente de que vas a perder y lógicamente en la audiencia vas a perder. La mente hay que tenerla en blanco. No lo que diga el fiscal necesariamente es cierto y todo tenga la razón. No necesariamente. Los casos hay que analizarlos muy detenidamente, hacer un estudio pormenorizado de qué es lo que nos dice cada elemento de convicción. Cuando estemos en los elementos de convicción les voy a decir más o menos respecto a la legalidad de la flagrancia de los elementos de convicción. ¿Sí? Miren, les cuento otro casito. En el año 2015, el caso como estudio interesante, muy lamentable en los hechos, muy lamentable, y desde ya les adelanto, no voy a discutir el tema de fondo del asunto. Solamente les voy a plantear el caso para darnos cuenta si realmente ese caso amerita llevarlo o ameritó llevarlo en un proceso inmediato o en un proceso común. Solamente para presupuestos formales, ¿ya? No deseo que se vayan al tema de fondo. Pero el caso más o menos es así. Y fue en una fecha importante y lamentable el hecho. El 25 de diciembre, justo fechas navideñas, ¿no? Del año 2015, una señora que vive en la provincia de Sechura, en Piura, se va a la policía a denunciar que está sucediendo un acto de violencia familiar en el tercer piso de su casa. Entonces la policía se va al domicilio, llega al domicilio, sube al tercer piso y encuentra a una persona, a un varón, golpeando la puerta queriendo entrar. No podía entrar. La policía le pregunta, ¿qué tienes? A mi hermana la está agrediendo su pareja, su concubino, su conviviente. Está que la agrede adentro en el departamento. Bueno, la policía en ese momento es flagrancia delictiva, ¿no es cierto? Rompe la puerta con apoyo del hermano, ingresan. Oh, sorpresa. Ven a la persona, a la hermana del señor que golpeaba la puerta, tirada en el suelo, con bastantes manchas de sangre en el cuerpo y en el suelo. La señora todavía estaba con vida. Lo que hicieron fue los efectivos policiales ayudar a llevarla al nosocomio más cercano. Lamentablemente llegó sin signos vitales. El médico que recibió el cuerpo en el hospital dijo que la persona de sexo femenino había fallecido por un shock hipovolémico ocasionado por arma blanca. En el acta de intervención policial, fíjense, la policía deja constancia de que la madre de la agraviada, que se encontraba también dentro del departamento donde sucedieron los hechos, ella entrega, así, le entregó de mano propia, un cuchillo de cocina. Y dejan constancia en el acta de intervención policial que esta señora, la madre de la agraviada, tenía manchas de sangre en su ropa y en su cuerpo. En ese momento, ¿a quién lo detienen? Al conviviente de la agraviada, de la occisa. La madre, testigo directo de lo que había sucedido, aparentemente la narración de los hechos es que el sujeto confiesa que él sí fue la persona que agravió a su conviviente, dándole puñaladas a la altura del tórax y del abdomen en presencia de la suegra. Él reconoce el hecho, efectivamente, entonces es detenido. Y él indica que estaba bajo la ingesta de bebidas alcohólicas porque había estado tomando desde el día 24, todo el 24 hasta la mañana del 25. ¿A qué hora sucedió el hecho? Entre 8 y 9 de la mañana del 25 de diciembre del año 2015. Ojo, 2015. Detención en
flagrancia, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de flagrancia es? Vamos a analizarlo más adelante, a ver. Pero vamos acá. Entonces, punto importante, ¿quién entrega el arma de fuego? La madre. El cuchillo, la madre. La madre tenía manchas de sangre, dejaron constancia en el acta de intervención. El dosaje etílico le realizan aproximadamente entre 6 y 7 de la noche del 25. ¿A qué hora fue el hecho? Entre 8 y 9 de la mañana, o sea, como que 8 horas después de que sucedió el hecho. El dosaje etílico salió 0. Le practican un examen psicológico a esta persona y en el examen psicológico dicen que es una persona normal, que un nivel de conciencia conservado, pero es impulsivo y tiende a esconder su agresividad. Y el psicólogo deja marcado, así con mayúsculas, dice, se sugiere una evaluación psiquiátrica. Ojo, se sugiere evaluación psiquiátrica. Los peritos de criminalística, a la hora que se van a la escena del crimen, hacen su recojo de evidencias, luego emiten su informe, ahí nomás, porque tiene que ser rápido este caso fue televisado, una semana por lo menos estuvo en los medios de comunicación, feminicidio, un caso bastante triste, penoso. Y en el informe, los peritos de criminalística, ¿qué es lo que dicen? Que en la escena se encontraron manchas rojizas, y ojo acá, se deduce, dice el informe, se deduce que se ha producido un hecho violento con un objeto punzocortante. Se deduce que se ha producido un hecho violento con objeto punzocortante. Y que ese informe se complementará con el informe de necropsia y con los informes y análisis de biología. Eso es lo que dice. El certificado médico legal del agraviado, del imputado, el imputado también presentaba lesiones en el rostro, presentaba lesiones en el tórax, en los miembros superiores, y tenía ahí pues un descanso médico y una incapacidad médica, ¿no? En este caso, con esos elementos de convicción que les estoy describiendo, el fiscal en ese entonces incoó proceso inmediato, solicitando al mismo tiempo como medida de coerción personal prisión preventiva. Es un caso mediático, ¿no? Fue televisado, estuvo una semana más o menos difundiéndose en los medios de comunicación. Entonces, la pregunta es, con todos esos elementos de convicción, tenemos flagrancia delictiva, tenemos confesión del imputado y tenemos pues los elementos de convicción aparentemente suficientes como para poder ir a un proceso inmediato. ¿Qué me dicen? ¿Corresponde ir a un proceso inmediato en este caso, por ejemplo? ¿Qué me dicen, doctores? Bueno, el caso tiene gravedad. Es un caso de feminicidio donde yo considero que no debió haberse incoado un proceso inmediato, sino debió haberse solicitado la prisión preventiva previa formalización de la investigación preparatoria. Fíjense que, si bien es cierto, el imputado confesó el hecho, dijo que él había sido la persona, pero al momento que los peritos de criminalística van a la escena del crimen, ellos no encuentran allí el arma con el cual se había ejecutado el evento criminal, sino que el arma había sido entregado por la mamá. Y la mamá presentaba muestras de sangre. Entonces, lo que debieron haber es hecho el recojo de las muestras de sangre también que tenían las prendas, la madre de la occisa, para poder determinar a quién correspondían esas manchas de sangre. En un proceso judicial no podemos deducir, yo deduzco. No, no puedes deducir. Tú tienes que tener la certeza que esas manchas de sangre realmente sean de la occisa. Puede haber sido que sean del imputado, porque el imputado presentaba lesiones también en el rostro, en el tórax, en la cara, en las manos. Entonces, tenía que haber un examen, un peritaje de ADN, un peritaje de homologación de sangre. Entonces, ¿qué cosa necesitamos ahí? Un análisis más profundo sobre la actividad probatoria, que no se va a realizar en un proceso inmediato.
porque justamente inmediato significa muy rápido, 2 audiencias. Sin embargo, a esta persona lo condenaron a 28 años de pena privativa de libertad. Pero yo considero de que no debería haberse incoado un proceso inmediato, porque aparte de la pericia de ADN, de homologación que tiene que haber en este tipo de casos, el examen psicológico claramente decía que tiene que practicarse un examen psiquiátrico. Y ustedes saben qué hubiese pasado si el examen psiquiátrico hubiese salido que este señor tiene alguna anomalía o alguna alteración de la conciencia. Hubiese cambiado el curso del proceso, ¿no? Y hubiese sido bastante significativo para los actos de investigación. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que en el proceso inmediato, el colega que defendió el caso se fue más por el fondo del asunto que por la forma. El fondo del asunto es importante. Y muchas veces dicen, no, pero si ya declaró, ¿ya para qué? Dicen, ¿no? Ya no, ya confesó, ya pues ya no hay nada que hacer. Vamos a ver en el punto siguiente, que es la confesión, vamos a ver cuándo una confesión sí realmente es considerada una prueba válida de cargo. Porque no me adelanto, lo voy a conversar más adelante. Les voy a contar otro casito, les voy a contar dos casos más. Si Era- desean participar, ¿sí? ¿Alguien habló? Sí, doctor, la flagrancia dijo que también le iba a tocar. Respecto Ah, del, la flagrancia. Dígame usted, doctora, ya que habló, ¿qué tipo de flagrancia tenemos en este caso de feminicidio? ¿podría ser cuasi flagrancia, doctor? ¿Por qué cuasiflagrancia, doctora? Porque ha sido Vamos a de, la cuasiflagrancia. A ver, cuasiflagrancia, acá está. ¿Por qué cuasiflagrancia, doctora? A ver. después de haberse ejecutado el hecho delictivo. Porque si fuera flagrancia estricta, tendría que haberla encontrado, quizás acuchillando a la señora, ¿no? ¿Ya? Ya. A ver, ¿qué hemos dicho? Que vamos a recapitular así rapidito nomás, rapidito, que el tiempo no nos gane, ¿ya? La flagrancia estricta es la flagrancia directa. Cuando lo encuentran a la persona, cuando lo ven a la persona que está cometiendo el hecho delictivo o que recién ahí acaba de terminar de cometer el hecho delictivo, y ahí lo coges. La cuasi flagrancia, ¿qué hemos dicho? Que la persona, el autor del hecho, comienza su huida, se escapa. Y sea la policía, sea el agraviado o sea cualquier persona, lo sigue, lo corre, no lo pierde de vista. Y más adelante logran capturarlo. Esa es la cuasiflagrancia. Por eso decía, cuasicito te escapas, ¿no? Cuasicito te escapas, pero no te escapaste. En este caso del feminicidio, el imputado se escapó. No. No se escapó, ¿no es cierto? Estuvo ahí en la escena del hecho. ¿Los policías cuándo entraron? Cuando justo se terminaba de cometer el hecho delictivo. Porque justo cuando los policías entran, caía la señora, cayó al piso la señora porque estaba con signos vitales, estaba con vida. Y en ese momento es que recién había terminado de ejecutar el hecho delictivo, este señor. Entonces ahí estamos ante una Flagrancia, flagrancia estricta, ¿no es cierto? Doctor, ¿Quedó claro, doctora? sí, doctor. ¿Nunca más se va a olvidar, doctora? No, soy estudiante Nunca todavía. más. Ah, perfecto. Entonces, cuando en la universidad te toquen el tema de la flagrancia, te vas a pasear con tu profesor, ¿no es cierto? Muy bien. Les voy a contar dos casitos más que son bastante interesantes doctor, y que estos casos, fíjense, han llegado hasta las últimas instancias, que es la Corte Suprema. Vamos a ver acá. Este es un caso de violación sexual, menor de edad, 13 años, el agraviado, que sucedió el 12 de febrero del año 2017, a las 6 de la tarde. Ese día se iba a jugar el clásico Alianza, los amantes del deporte. En la casa de una familia, los padres habían viajado. Se habían quedado 3 hermanos, 2 hermanas mujeres y un hermanito varón. El hermanito varón, que es el agraviado, 13 años de edad. La hermanita, por ahí nomás en edad, 15 años, y la otra hermana también por ahí nomás, 17 años, cerca por ahí. ¿Qué sucede?
A esas horas iba a jugar a U Alianza el tío del agraviado, de los chicos, se va al domicilio y les dice, hijos, vengo para ver el partido. Ah, tío, pasa, pues es su tío, ¿no? ¿Qué desconfianza puede haber? Pasa, tío, siéntate, normal. Comienza el partido, lo manda a una de las sobrinas, le dice, hija, ¿sabes qué? Sal a comprarte chupetes. Sal a comprar chupetes. A la otra lo manda y le dice, ¿sabes qué? Te me vas a tu cuarto a mirar tu novela. Y él se queda con el varoncito. Al varoncito le dice, ven, siéntate en mis piernas. El varoncito se niega. Y luego lo jala con fuerza y lo hace sentarse en sus piernas, haciéndolo que se sobe en su órgano genital. Para luego cometer el acto delictivo. En ese momento que está cometiendo el acto delictivo, el ultraje, la violación, ingresa a la habitación la hermana mayor, y lo ve justo en el momento preciso, y se aterroriza y grita la hermana, es lógico. Este sujeto, siendo tío del menor, de los chicos, los amenaza de muerte, que si hablan algo los va a matar. Bueno, la hermana mayor no se amedrenta con esas amenazas y lo llama a su prima, que es unos años mayor que ella, 20 y tantos años. Y la prima se queda atónita, estupefacta con los hechos y dice, esto no puede quedar así. Vamos a la policía. Se van a la policía en ese momento, realizan la denuncia. Horas más tarde, con la policía, con la fiscalía, se van a medicina legal para que el menor le practiquen los exámenes correspondientes, pero resulta de que el menor en ese momento no permitió que se le practique el examen de integridad sexual. No permitió, no se dejó. Como no se dejó, entonces la fiscalía, la policía, el agraviado y la prima, que era la que se fue valerosamente a interponer la denuncia, están saliendo de la oficina de medicina legal, cuando en eso ven que al frente, en una mototaxi, estaba el tío, el desgraciado que lo ultrajó al menor. Así le dicen, ¿no? Desgraciado. Entonces, agarró y la policía le dice, es él, le dice a la policía. En ese momento se van, lo detienen en flagrancia delictiva. Fiscalía comienza los actos de investigación. Eso sucedió, les he dicho, el 12 de febrero del año 2017. Al día siguiente, ese 12 en la noche, fueron 5 horas después, lo detienen a esta persona al frente de medicina legal. Lo detuvieron en flagrancia delictiva. Al día siguiente, es el día 13 de febrero, ¿qué es lo que sucede? Fiscalía realiza la cámara Gesell, que es la declaración de los menores agraviados en este tipo de delitos. Lo convencen al niño al adolescente, de que pase el chequeo médico legal, y bueno, y en esta segunda oportunidad, el adolescente se deja examinar, y el resultado del certificado médico es signos de actos contra natura recientes. Entonces, se acreditó el hecho, ¿verdad? Se acreditó. Hace rato no se había dejado, no sabíamos. Ahora se acreditó, pues definitivamente se produjo la violación. Hubo el ultraje. Se le practica el examen psicológico tanto al agraviado como al investigado. Entonces, el mismo 13 de febrero, que fue el día siguiente de producido el hecho, el representante del Ministerio Público se va a presentar su requerimiento de proceso inmediato. ¿Cuál es la causal de flagrancia en este caso que coloca en su requerimiento Fiscalía? Me voy porque este sujeto así en proceso inmediato, porque este sujeto ha sido capturado en cuasi flagrancia, dice Fiscalía. Cuasi flagrancia. Esa fue la tesis de imputación de la Fiscalía para que incoe proceso inmediato. Adicionalmente al proceso inmediato, lógicamente la medida de coerción procesal para este tipo de casos es prisión preventiva. ¿No es cierto? Se lleva a cabo la audiencia de proceso inmediato. La audiencia de proceso inmediato es declarada fundada.
le dan 24 horas al fiscal, porque ese es el plazo, ¿no? 24 horas para que formule su requerimiento de acusación, formula al día siguiente, ya estamos hablando del 15, el 15 se lleva a cabo la audiencia, 2 días después del hecho, de que se realizaron las diligencias, ¿no? El 12 sucede el hecho, el 13 se llevan a cabo las diligencias, el 15 se lleva a cabo la audiencia, el 16 formula acusación y, fíjense, el día 3 de marzo, el 3 de marzo, el investigado, ¿qué dice? Ajá, yo presento, dice el investigado, al juzgado, a fiscalía, un informe de un médico forense de parte, diciéndoles que ese certificado médico no ha cumplido con la guía que establece el protocolo de medicina legal para casos de agresiones de este tipo, de delitos sexuales, y que la evaluación ha carecido justamente de cientificidad, y que ese certificado, ese informe, es insuficiente y que es incompleto. Ese es el documento que presenta el día 3 de marzo del año 2017. El 15 de marzo, él presenta, o mejor dicho, él lleva a cabo su juicio inmediato, en el cual es condenado a 30 años de pena privativa de libertad. Recapitulamos brevemente. ¿Cuáles son los elementos de convicción entonces que tenía Fiscalía para irse en proceso inmediato? La declaración en cámara Gesell, que es la declaración del menor, la declaración de la hermana, que ha sido la testigo directo, la testigo que vio el momento preciso en el que su hermanito estaba siendo ultrajado. La declaración de la prima, que es la prima que los apoya y se va y denuncia el hecho. La declaración del denunciado, bueno, que él no aceptó haber cometido el hecho. El certificado médico legal que decía que sí, pues existe signos de actos contra natura recientes. La pericia psicológica, la denuncia y el acta de intervención en flagrancia delictiva. Bien, ese es el hecho. Ese es el caso. Ese caso ha llegado hasta la Corte Suprema, doctores. Yo al final les voy a decir cuál es el número de casación para que ustedes lo descarguen, lo busquen y lo puedan leer con más detenimiento. Doctor, Entonces, doctor, ¿sí? Sí, doctor. La confesión del imputado será necesario cuando un caso es en flagrancia. Ya no nos importa la confesión del imputado, ¿no es cierto? Porque ya lo vimos que está cometiendo un delito en flagrancia delictiva. La de confesión del imputado es importante cuando sin que haya una investigación o cuando habiendo una investigación en trámite no se sabe quién es el autor del hecho, solito se va, se entrega y dice yo cometí el hecho delictivo. Pero ¿cuáles son los presupuestos que se tienen que tener en cuenta para que la confesión del imputado sea válida? Que él tiene que primero admitir los hechos y que esos hechos se encuentren corroborados con algo más. No basta su dicho, no solamente es suficiente lo que él dice, sí, soy culpable, no basta con eso. Eso tiene que corroborarse con algo más. Que sea prestado de manera voluntaria y que esa persona se encuentre en estado normal de sus facultades mentales. Es importante que esa declaración que él va a brindar se haya realizado en presencia del juez, en presencia del fiscal y acompañado de un abogado defensor, y sobre todo que la declaración que va a brindar sea sincera y que sea espontánea. Si cumple con esos requisitos, entonces esa confesión sí puede ser considerada como prueba válida de cargo. Y respecto de los elementos de convicción evidentes o suficientes elementos de convicción, pues definitivamente esos son los análisis que tienen que realizar de todo lo que el fiscal va a recabar durante los actos de investigación preliminar. Si es que vemos que definitivamente tiene que haber un mayor análisis de actividad probatoria, vamos a descartar el proceso inmediato. La valoración del resultado de la prueba, si ésta se conduce de un modo seguro, de un modo rápido y proporciona la comprensión completa del hecho delictivo. Entonces, cuando, por ejemplo, se le imputa el hecho a varias personas, entonces tienen que haber elementos de convicción para todas esas personas que se están imputando los hechos. Termino con esto chiquitito nomás. En los procesos de omisión a la asistencia familiar y los delitos de conducción en estado de ebriedad, el fiscal sí tiene una obligación expresa, sí o sí, de irse en proceso inmediato. He dicho al inicio, hay fiscales que se van en proceso inmediato sin siquiera aperturar investigación preliminar. Yo creo que toda investigación siempre tiene que aperturarse, porque si no estaríamos vulnerando los derechos de defensa de las partes. En un proceso de omisión a la asistencia familiar
se le da la posibilidad en la investigación preliminar de que el imputado pueda hacer su defensa, pueda presentar vouchers, pueda presentar cualquier documento diciendo, sí, pues definitivamente yo sí estoy cumpliendo o pretendo cumplir con obligación. Puede llegar a un acuerdo reparatorio, por ejemplo, ¿no es cierto? Si es que se incoa proceso inmediato de manera directa, se le está recortando ese derecho de defensa procesal. El derecho de defensa procesal es un derecho constitucional al que no se le puede quitar a cualquier persona. El tiempo se nos ha quedado bastante corto, pero Doctor, solamente, doctor, espero para que se pedirle haya, el número de espero, casación de el hecho que nos mencionó, que nos comentó, de la la casación violación. es la 1596-2017 de San Martín, que fue emitida el 16 de noviembre del año 2020. Y les voy a dar otra casación también para que ustedes puedan analizarlo. También es un caso muy bonito. Es sobre una tenencia ilegal de arma de fuego, muy bonito para analizarlo respecto del tema de la flagrancia, que el tiempo ya no nos ha dado, me hubiese gustado de verdad compartirlo con ustedes, pero para que lo chequen es la 1165-2018 de Ancash. ¿Ya? Bueno, doctores. Gracias, muy amable, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por su Gracias, tiempo, doctor. por haberme Muchas escuchado en este gracias, momento doctora. y espero que les haya gustado esta conversación el día de hoy. Espero que en Llame algo haya nomás, aportado mi doctor. participación y yo encantado de participar en otro momento